Hola, muy buenos días. Ahora damos inicio a este programa que se llama Restaura TV y vamos a estar hablando de algunos temas que van a ser muy importantes para ustedes. ¿Por qué restaura? Restaura porque estamos hablando de restaurar el alma, restaurar algunas relaciones, algunas situaciones que nos han estado pasando en la vida y vamos a tener esa oportunidad de poder lidiar con algunos problemas que tenemos en la vida desde una perspectiva divina, desde una perspectiva de lo que Dios nos indica para nuestra vida. Pero el día de hoy tenemos un programa muy especial para poder ah, comenzar con estos temas respecto a Dios, Jesús, el Espíritu Santo, y quisiera comenzar con este tema que se llama ¿Quién era Jesús? Conociendo a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pues bien, mire, a lo largo de la historia la gente ha hecho críticas con respecto a la fe cristiana, con respecto al qué, quién era Jesús, si era un personaje mítico, si era un personaje no real, si fueron invenciones de las personas que lo conocieron. Y para esto a mí me gustaría hablar de algunas cosas previamente. Por ejemplo, hace días estaba escuchando que el gobierno de Turquía derribó un ovni y que se avecinaba una catástrofe porque íbamos a ser invadidos por los alienígenas. Entonces, cuando a nosotros nos llegan informaciones de este tipo, uno dice, se me hace que están mintiendo, esto no creo que sea verdad. Entonces tenemos que empezar a analizar de qué se trata la información que nos está llegando. Cuando nos hablan de Dios, cuando nos dan testimonios de las cosas que Dios está haciendo entre las personas, tenemos el problema de que lo pasamos todo por el filtro de nuestros conocimientos, por el filtro de lo que nosotros pensamos que es real o que no es real. Y en el caso de Jesucristo, muchas personas, cuando se les presenta el concepto de Jesucristo, tienen entonces las dudas de, ¿y quién era Jesucristo? ¿Realmente vino? ¿Realmente murió por los pecadores? Y todavía algo más importante, ¿en verdad resucitó? Entonces, yo para desarrollar este tema estaba revisando algunas videos, libros, etcétera, y hay una persona en lo particular que me gusta mucho lo que él dice con respecto al tema. Es es un apologeta americano que se llama Josh McDowell. La mayor parte de las personas que están relacionados con el medio evangélico conocen libros de Josh McDowell, han escuchado alguna conferencia de él. Y a mí personalmente me impactó mucho una película que por ahí ustedes la pueden encontrar si la buscan en internet, que se llama ¿Qué pasa Josh? O What's up Josh? O incluso la pueden encontrar como evidencia que exige un veredicto. Entonces ahí él toca de una forma demasiado breve algunos de los puntos que voy a hablar ahorita en la mañana con respecto a la lógica que se utiliza para saber si es verdad, ¿sí? La existencia de Dios. Por muchos años la gente se ha preguntado, bueno, ¿podemos comprobar científicamente que Dios existe? Y, y la verdad es de que, por ejemplo, con respecto a la comprobación científica de la existencia de Jesucristo, pues es imposible lograrlo. Pero no nos asustemos. Si yo te pregunto qué fue lo que hiciste el día de ayer, tú no vas a poder comprobar lo que hiciste el día de ayer, aunque sea verdad. Entonces vamos a tener que tomar como referencia a alguna otra situación. Cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que analizar el personaje histórico de Jesús. Pero antes de esto tendríamos entonces que preguntarnos qué es la historia. Y bueno, aquí tengo una definición pequeña, ¿verdad? Y una definición de historia sería el conocimiento del pasado basado en testimonios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros hablamos aquí en México de la existencia de Benito Juárez
y no podemos comprobar científicamente que Benito Juárez existió. Si nosotros nos metemos en ese tema, pues vamos a salir con muchos problemas y le vamos a quedar a deber a las personas. Pero si nosotros analizamos la existencia de Benito Juárez desde la perspectiva de la historia, que es teniendo esto precisamente, el conocimiento del pasado basado en testimonios, en documentos históricos, en, en evidencias. Por ejemplo, a lo mejor podríamos encontrar por ahí algún documento firmado por Benito Juárez, ¿sí? Entonces, nosotros pudiéramos dar por sentado que es de esa manera. Lamentablemente, a veces cuando nosotros queremos comprobar algunas cosas, utilizamos los métodos equivocados. Cuando nos referimos a la existencia de las personas y a las situaciones, entonces tenemos ese problema que necesitamos abordar el tema desde la forma correcta. Muy bien. En, en cuanto a la escritura, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ¿la escritura es confiable o no es confiable? Y escuchaba en el video de este hermano que él tuvo una discusión con su maestro de historia y le dice, ¿usted cree que los filósofos históricos de los que usted enseña son confiables? Y le dice, porque yo tengo pruebas de lo que yo creo en la Biblia. Y entonces dice que el maestro se comenzó a burlar y le dice, ¿por qué se burla? No se burle. Usted dígame cuáles son las evidencias que usted tiene y toma como ejemplo a Platón. Y le dice, ¿usted enseña a Platón? ¿Sí? Ok. Bueno, y si usted enseña a Platón, ¿cuál es la evidencia que usted tiene de que los documentos de Platón son verídicos, son reales? Y tendríamos entonces ahí en este caso que checar las referencias bibliográficas. ¿Cuál fue la última referencia bibliográfica que se tenía hasta ese momento de los escritos de Platón? La última fue 1200 años antes, ¿sí? Es decir, Platón vivió varios siglos antes de Jesucristo y los últimos datos que existen de de la existencia de él o las últimas referencias bibliográficas que había eran hasta hace 1200 años. Y hablando igual de Herodoto, 1300 años. Hablando del Antiguo Testamento, hablamos de que hay más de 14,000 copias de lo que de lo que se habló de Jesús en esas épocas. Es decir, yo creo es lo más vasto que hay con respecto a referencias bibliográficas de gente que escribió lo que sucedió con este hombre que se decía ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Y miren, en la época en la que Jesús estaba por aquí, él le decía a los judíos en la sinagoga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando utilizaba este yo soy, a los judíos les molestaba mucho porque yo soy significa Yahvé o Jehová, que quiere decir el nombre de Dios. Y entonces usa el nombre de Dios para decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y, perdón, e históricamente él lo comprueba cuando vienen si ustedes leen en los evangelios, cuando él dice esto, resucita a un muerto. Y entonces, uh, no pueden decirle que él no es, porque él está comprobando con hechos ante su audiencia que él tiene en ese momento histórico, lo que él dice ser. Entonces, si nosotros analizamos la Biblia desde el punto de vista histórico, ¿sí? Vamos a tener siempre muchas referencias bibliográficas muchísimo más confiables que los filósofos griegos, por ejemplo. Yo le preguntaba a un amigo, ¿tú estarías de acuerdo en que eliminaran a los filósofos griegos de la enseñanza en la educación preparatoria? Y él me dice, no, ¿cómo? Pues son fundamentales para el entendimiento de la filosofía. Y yo le digo, pero si te das cuenta que la Biblia
es mucho más confiable que esos escritos. ¿Por qué le das más crédito a esos escritos que a la Biblia misma? ¿Sí? Recordando, estamos construyendo ahorita la, el argumento de por qué nosotros creemos que la Biblia es confiable y que esta Biblia habla de este hombre que hace más de 2000 años se hacía llamar Jesús o Yeshua, el cual decía que era el Hijo de Dios. Él decía ser Hijo de Dios. En la Biblia se menciona como el Hijo del Hombre también. Y que lo que él dice y hace en su momento está respaldado históricamente por los apóstoles y por las personas que escribieron. Se han estado haciendo cada vez más hallazgos arqueológicos en la zona de Israel y en las zonas aledañas con respecto a estos documentos. Cada vez se encuentran más y cada vez se encuentra más evidencia de personas que dijeron, sí, por aquí escuchamos de este hombre llamado Jesús, que decía que él era Dios y que no existe ninguna evidencia para decir que no lo era, porque él comprobaba a su audiencia con sus hechos lo que él estaba diciendo. Para poder analizar las evidencias de la resurrección de Jesús, entonces tendríamos que ver cuáles son las referencias en este caso en las que nos vamos a basar. Primero, una cuestión histórica sería que tenemos una referencia bibliográfica, ¿sí? Si fuese la FBI la que está analizando esto, entonces va a tener que analizar testimonios de testigos de quienes estuvieron ahí alrededor. Cuando ellos analizan un crimen, dicen, bueno, ¿qué testigos hay de que esto sucedió? ¿Sí? ¿Qué evidencias hay? ¿Y qué evidencia física hay de que esto sucedió? El arma con la que se cometió el crimen, ¿sí? En el caso de Jesús, tenemos los testimonios de los apóstoles, tenemos los escritos que se encontraron. Eso es evidencia física de que Jesús existió. Y no tenemos ningún argumento para decir que lo que él decía era mentira, ¿sí? Cuando tocamos el tema de la resurrección de Jesús, hay gentes que dicen, bueno, sí, este Jesús histórico existió en esa época, hace 2000 años. Algunos dicen era hijo de un romano, no era hijo de José. Por eso ellos justificaban esto diciendo que era hijo de un romano. Entonces, hacían todo un argumento con respecto a la historia del nacimiento de Jesús. Pero la Biblia o los apóstoles escriben el argumento que ellos escucharon directamente de Jesús y de sus padres, de cómo fue su nacimiento, y ellos lo dejaron plasmado en los evangelios. Con respecto a la muerte, muchos dijeron, bueno, sí, Jesús tuvo un nacimiento extraordinario, pero cuando murió, ahí quedó, ya no resucitó, ¿sí? Pero de acuerdo a los testimonios que hay de los apóstoles, cuando Jesús resucita, primero él fue colocado en una tumba, que era algo como que era socavado en la roca. Afuera de la tumba pusieron una piedra que pesaba entre 1500 a 2000 kilos, es decir, 1.5 a 2 toneladas. El cuerpo de Jesús, cuando lo bajaron de la cruz, los historiadores que escriben al respecto dicen que un soldado se acercó y le clavó una lanza por un costado y que salió agua y sangre. Y esto es símbolo de que ya no está latiendo el corazón y de que ya se empieza a separar la sangre, es decir, ya se empiezan a disipar los eritrocitos dentro de la sangre y se empiezan a sentar los líquidos en el organismo y por eso salió agua y después sangre. Esto quería decir que estaba muerto. Es una comprobación de que Jesús estaba muerto. Los romanos hacían eso cuando crucificaban a alguien para asegurarse de que estuviera muerto, porque si no estaba muerto, entonces ellos le rompían las piernas en la cruz para que por peso, por gravedad, los músculos intercostales ya no pudieran elevarse y entonces este hombre que estaba siendo crucificado moría por asfixia. En el caso de Jesús, tenemos que recordar que él fue capturado por los romanos 3 días antes y estuvo siendo torturado y juzgado tanto por el Sanedrín como por los romanos.
Entonces Jesús llega muy mermado a la cruz. Jesús llega muy golpeado después de haber pasado por todo este proceso de tortura. Algunos dicen que cuando Jesús estaba preso, se le dieron, bueno, vienen los documentos históricos, en este caso los evangelios, que se le dieron 40 azotes menos uno. Pero otras personas que han analizado, en este caso el manto de Turín, que algunos no confían que sea de la época, reportan que los romanos aplicaban 3 veces el castigo porque ellos no eran hebreos y no respetaban la ley. Entonces se calcula que fueron alrededor de 120 latigazos con un látigo que se llamaba flagrum. Este látigo tenía una plomada, o más bien cada cuerda tenía una plomada con tres, esta plomada con seis puntas, y eran tres cuerdas, entonces estamos hablando de alrededor de 18 puntas filosas que estaban golpeando la espalda de Jesús. ¿Sí? Llega a la crucifixión muy deshidratado, llega a la crucifixión muy golpeado, entonces no aguantó el mismo tiempo que aguantaron los demás personas que estaban crucificadas ahí al lado de él. Él murió de un infarto antes de que eso pasara porque ya tenía muchos problemas fisiológicos para poder seguir adelante, o para poder seguir vivo más bien. Entonces, estamos hablando de cómo es en este caso la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Jesús muere y lo bajan de la cruz. Al bajarlo de la cruz, tenemos que considerar que para los hebreos ya era una época, era un momento en el que iba a entrar el día de reposo. Entonces si ellos tenían cuerpos colgados ahí, tenían que inmediatamente sepultarlos, porque si no los iban a convertir a todos en impuros. Por eso la premura de bajar el cuerpo de Jesús, de poner una mortaja, de ponerle algunas especias aromáticas ahí alrededor y meterlo en la tumba. Lo llevan a la tumba, que es un lugar que está en una roca, meten el cuerpo y colocan una piedra sobre la tumba. Ahora, analicemos lo siguiente. Jesús es llevado a la tumba y estando en la tumba, entonces pasan 3 días y él resucita. Vienen las mujeres a buscar el cuerpo de Jesús para terminar de ungir el cuerpo, y venían pensando varias cosas. Una, ¿quién les va a quitar la piedra que está en la entrada de la tumba? Que era una piedra muy pesada. Dos, que el cuerpo ya debía oler porque ya habían pasado 3 días. Cuando llegan a la tumba se topan con una sorpresa. El cuerpo de Jesús ya no está. Y entonces algunas personas dicen, no, es que las mujeres se equivocaron de tumba. Pero eso nos llevaría a preguntarnos también entonces Pedro y Juan, cuando fueron corriendo a la tumba, también se equivocaron de tumba. Pero también nos lleva a preguntarnos, y los judíos que buscaban el cuerpo de Jesús, los romanos, ellos también se equivocaron de tumba. Entonces esto es demasiado ilógico. No se pudieron haber equivocado de tumba, llegaron a una tumba que estaba vacía y la piedra de 1.5 a 2 toneladas había sido removida del lugar. ¿Cómo es que este muerto, verdad, sale de ahí? No es posible. Otras personas dicen, no, cuando Jesús fue llevado a la tumba todavía estaba vivo y él escapó. Bueno, después de pasar por este proceso de crucifixión en el cual él fue maltratado, crucificado, y posiblemente que digan, bueno, se desmayó en la cruz, lo bajaron, lo enredaron en una mortaja que es de aproximadamente 45 kilos, lo metieron en una tumba y le pusieron una roca de este peso, de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Entonces, ¿cómo Jesús, en ese lugar oscuro, en el cual posiblemente si va vivo todavía, si hubiese asfixiado, se puede desatar de toda la tumba, de toda la mortaja, y luego mover una roca tan pesada y luego acabar con una guardia romana que fue puesta en la entrada, que variaban de 4 a 16 hombres entrenados para defender
contra un ejército 2 metros cuadrados. ¿Sí? Eso también es ilógico. Se necesita más fe para creer eso que para creer que Jesús resucitó. Entonces, eh, estos documentos nos narran de qué fue lo que sucedió en ese momento. No hay ninguna evidencia para decir que esto no es verdad. Tenemos 14,000 documentos históricos que hablan de que eso sucedió. No tenemos ningún motivo histórico comprobable para decir que Jesús no resucitó de entre los muertos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más había en esa tumba? Había esa guardia romana afuera y había un sello del César que se ponía. Cualquier persona que se atreviera a romper un sello del César ahí tenía que morir. Y los guardias, si es que se hubiesen quedado dormidos ahí, tendrían que haber sido ejecutados. No solo uno, todos. Por el error de uno, debían ser ejecutados todos. Por ahí anda una película que habla del tema de cuando Jesús fue sepultado y cómo es que se dieron cuenta de que realmente él había resucitado. Había uh, un problema legal muy serio, así que tuvieron que asignar personas para que hicieran una investigación con lo que había sucedido con el cuerpo de Jesús. Y mientras más pasaba el tiempo, más difícil era, porque no, si es que ellos, de acuerdo a sus suposiciones, encontraban el cuerpo de un muerto, pues debía estar ya en putrefacción y en la época con mucha dificultad para poder ser identificado como un cuerpo. Entonces, como la persona que ellos buscaban, perdón. Entonces, tenemos ese problema con este Jesús que él decía que él era el Hijo de Dios, que resucitaba muertos, que daba vista a los ciegos, que multiplicaba el pan. Históricamente hablando, no podemos negar que él lo hizo. Pero ¿qué es lo que hace a una persona creyente? Porque el simple hecho de conocer históricamente que lo que dice la Biblia es correcto, de que lo que dice la Biblia es históricamente comprobable, pues nada más nos lleva hasta el mero conocimiento. ¿Sí? Recordemos que este Jesús del que habla la Biblia, el apóstol Juan escribe en el libro del Apocalipsis que él ve a Jesús ya resucitado en la presencia de Dios y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Tú necesitas entender quién es este Jesús. No únicamente el Jesús histórico, sino ahora el Jesús real y el Jesús vivo. El que está hoy en día sentado a la diestra del Padre, como dice la Escritura, e intercede por nosotros. Y entonces tendríamos que ver algo muy breve. Yo traigo aquí un librito pequeño que regularmente utilizamos para hablar de por qué. ¿Por qué es que Jesús tuvo que morir? ¿Por qué es que Jesús tuvo que entregar su vida por nosotros? Miren, de acuerdo a lo que decía la ley de Moisés, la ley de Moisés decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cometimos pecado desde el principio. En el huerto del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios y esto les costó tener que ser expulsados del huerto del Edén y desde entonces el hombre sufre de algunas consecuencias por lo que hizo, por el no haber obedecido a Dios. Y una de esas es, la primera que Dios le da al hombre, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás de ella con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra, que era una tierra benigna en aquella época, que era una tierra que producía mucho fruto sin tener que aplicar demasiado trabajo, entonces iba a volver una tierra árida, se iba a volver una tierra en la que crecían espinos, cardos, y tendría que limpiar la tierra para poder cosechar, para poder cultivar primero y luego cosechar.
Entonces, eh, la tierra se vuelve mala para el hombre, se vuelve una tierra con maldición que le va a costar mucho trabajo. Y todos nosotros, no lo podemos negar, que el trabajo se nos volvió difícil. Todo mundo tenemos que pasar mucho tiempo en nuestro trabajo y tenemos que realmente llevar a la casa el pan con el sudor de nuestra frente. A veces teniendo que dejar a nuestros hijos 8 horas diarias, a veces teniendo que viajar fuera de nuestro lugar de origen y muchas cosas que hemos tenido que padecer como consecuencia de esto. Luego Dios le dice a la mujer, le dice, y a ti aumentaré los dolores, tus dolores de parto y tu deseo será para tu marido y él te dominará. Y la mujer tiene que sufrir como consecuencia del pecado que ella comete uh, el machismo. El hombre habría de dominar a la mujer. Todas estas consecuencias que el hombre y la mujer tienen por el haber pecado vienen a ser rotas por Jesucristo. El apóstol Pablo escribe, ya no hay más judío ni griego, ni varón ni hembra. ¿Qué quiere decir? Que en Jesucristo la posición del hombre es restaurada a esa posición original que Dios le dio en el huerto del Edén. Si tú tomas esa salvación que Él te ofrece, si tú tomas ese beneficio que Él te ofrece, ¿sí? Entonces la Biblia decía que para que el hombre pudiese ser perdonado por Dios tenía que haber derramamiento de sangre. Y, y Jesús dice, heme aquí, le dice al Padre, heme aquí. Jesús viene a pagar con su propia sangre el precio que nosotros debíamos pagar como consecuencia de nuestro pecado. Para nosotros poder ser perdonados por Dios, teníamos que presentarnos delante de Él y ofrecer nuestra propia sangre. Dios en su amor le enseña a los judíos que ellos tenían que presentar un corderito, el más, el primero tenía que ser, este corderito tenía que ser el primogénito de la majada, y aparte tenía que ser el mejor. Es decir, este pastor tenía que ocuparse de que este corderito comiera bien, que estuviera sin mancha, que estuviera en excelentes condiciones, y cuando ellos lo llevaban ante el sumo sacerdote en el templo para ofrecerlo como expiación por los pecados, este corderito era analizado por el sacerdote. Y el sacerdote tomaba este corderito, lo veía, lo checaba por todos lados. ¿Y saben qué? Cuando el sacerdote tomaba el corderito para checarlo y para analizarlo, él ya no se fijaba más en quién era quien lo venía a ofrecer. Él se fijaba en la perfección de este corderito que era presentado. Cuando Dios analiza a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo, Él ya no ve a quien lo ofrece, Él ya no ve al pecador por quien es ofrecido ese, esa ofrenda, ese sacrificio. Él voltea a ver ese sacrificio que era un sacrificio perfecto. Jesús era perfecto. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús está viendo ese sacrificio que es hecho por ti y por mí. Ese sacrificio es un sacrificio perfecto. No había mancha en él. Muy bien. Entonces, volvemos al punto. Jesús es el Cordero de Dios. Es el Cordero que se ofrece a Dios como sacrificio por nuestros pecados. Recordemos que la Biblia decía que una forma en la que Dios habría de perdonar al hombre era que si para poderlo perdonar tenía que haber derramamiento de sangre. Pero Dios decide no ejecutar al hombre, sino ejecutar a otra persona que viene a tomar su lugar, que es Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Cuando Jesús está siendo ejecutado, lo que Dios está viendo es que Él está pagando por nuestros pecados, ¿sí? Muy bien. Entonces, Jesús mismo dice de Él, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si yo quiero hacer válido este sacrificio que Él hizo por mí en la cruz, entonces yo tengo que tomar en consideración lo que a Jesús crucificado
y aceptarlo, porque Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo no puedo presentarme delante de Dios sin un sacrificio que ofrecer. Cuando yo me presento delante de Dios, yo puedo decirle entonces a Dios, Dios, Jesús ya pagó por mis pecados. Yo les pongo a mis amigos a veces un ejemplo y les digo, ¿qué te parece si yo te invito a comer a un restaurante muy lujoso? Cuando tú llegas a este restaurante, tú puedes ordenar todo lo que tú quieras. Y entonces, cuando llega el momento de pagar y llegas a la caja, ¿qué le vas a decir al cajero? Yo les digo, pues, yo te invité, yo pago. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ya después de que yo pagué, ¿te debes de regresar a la cocina si no llevas dinero para lavar los platos? Claro que no. ¿O tienes que hacer algo extra para poder merecer la comida? Claro que no, porque fuiste invitado. Yo decidí pagar por tu comida. De igual manera, a esta cena celestial, a esta vida eterna a la que somos invitados, ¿quién me invitó? ¿Quién te invitó? Fue Jesús quien nos invitó a nosotros. Y entonces, al, al Él pagar por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que pagar. Sí, suena lógico, es un poco redundante. Muy bien. Entonces, el remedio que Dios tiene para nosotros es Jesús. Y fíjense lo que dice la Escritura. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La paga del pecado, lo que nosotros nos merecíamos a consecuencia de nuestro pecado, era la muerte. Pero Dios consideró a Jesús y Él pagó por nosotros el precio para que no, a nosotros no llegase esa muerte eterna. Y miren lo que dice acá también, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto viene en Juan 1, verso 12. A todos los que le recibieron, tú necesitas entonces recibir a Jesús como Señor de tu vida, ¿sí? Veamos este otro verso bíblico, dice, porque primeramente os he enseñado, asimismo, recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto viene en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 3. Perdón, capítulo 15, verso 3. Entonces, esta enseñanza de la que el apóstol Pablo habla es de lo que hablábamos anteriormente, de que que es comprobable que los apóstoles dejaron escritos en los que nosotros podemos confiar, muchísimo más confiables que los escritos de los filósofos griegos o de cualquier otro documento histórico del que podamos hablar, porque es de quien más existe evidencia. Muy bien, ahora, todos podemos ser salvos el día de hoy. Vamos a revisar lo que dice aquí la Escritura en Apocalipsis 3:20, como decía antes, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Hoy, esta mañana, tú estás recibiendo esta invitación de Jesús a abrir la puerta de tu corazón y recibirlo a Él. Él está ahí ahora tocando y diciéndote, yo quiero entrar a tu vida. Muy bien. También la escritura en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Toda aquella persona que invoque el nombre de Él, el nombre de Cristo, puede obtener esta salvación. Así que si tú quieres hacer el día de hoy, en esta mañana, esa oración para recibir a Jesús, entonces yo te diría que hicieras esta oración breve conmigo y voy a leer una que ya tengo aquí hecha, no voy a hacer una mía, para que, para que la puedas analizar y hacer. Dice, mi decisión personal de recibir a Cristo como mi Salvador, confesando a Dios que soy un pecador y creyendo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados sobre la cruz y resucitó para mi justificación, yo le recibo ahora y lo confieso como mi Salvador personal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú haces esta oración, tú te puedes, si la hiciste ahora algo, está muy bien. Y si quieres analizar mis palabras
y hacer tú esa decisión en unos momentos más, está bien también, ¿sí? Cuando yo hice esta oración, yo lo dije como de esta manera: Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces esto trae ciertas consecuencias sobre mi vida y dice, una, yo busqué un lugar donde congregarme con gente para hablar de Jesús. Yo sé que en nuestra audiencia tenemos gente que se ha acercado a muchos diferentes tipos de fe, eh, tanto iglesias evangélicas o católicas. Entonces es muy importante que tú busques un lugar con quien te juntes, con quien hables de Jesús, con quien analices y medites de su palabra. La seguridad que tú puedes tener en Cristo es esta. Dice el libro de los Romanos 10 verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes derecho a esa vida eterna. Y luego dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, son palabras directas de Jesús. Y finalmente vemos este otro punto, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo creo que en esta época tenemos que meditar muy bien. Vivimos una época en la que tenemos mucha información. Los sociólogos y los humanistas dicen, bueno, ¿cómo podemos mejorar la vida del hombre? Y entonces ellos dicen, bueno, pónganle todo el conocimiento al hombre para que el hombre ya con el conocimiento, él pueda cambiar su vida. Pero la realidad es que nos damos cuenta que no ha cambiado con la información. Ahora vivimos la época de la superinformación y tenemos que la gente ahora vive la superconfusión, porque ahora cada vez la gente está más confundida. Nosotros no vemos un mundo mejor ahora, vemos un mundo con más contaminación, vemos un mundo con más problemas con pornografía, vemos un mundo con más adulterio, vemos un mundo con más divorcio, vemos cada vez más niños abandonados. La ciencia médica ha avanzado mucho y tenemos esa oportunidad ahora de que muchas personas vivan más tiempo, pero con un un nivel o una calidad de vida más baja. Entonces, la información y el avance de la tecnología no nos ha hecho más felices, no nos ha mejorado la vida. El único que lo puede hacer es Dios. Si tú quieres tener una vida de felicidad, si tú quieres tener una vida, no estoy diciendo una vida sin problemas, ¿sí? Estoy diciendo una vida mejor y poder aspirar a esta vida eterna que es en Cristo Jesús, entonces tú te vas a tener que acercar a Él, ¿sí? Muy bien, pues este es nuestro primer programa que se llama Restaura TV. Para la próxima semana vamos a hablar de, perdón, gracias, me están pasando aquí algunos mensajes. Uh, Vamos a leer. Jessica Escobar y ya manda un saludo. Raquel Moreno y Jessica Escobar están viendo ahora el video. Un saludo para ellas. Un saludo también para nuestra hermana Elia Zúñiga de Rosas. Ella nos está también mandando un saludo. También tenemos a Ricardo Villanueva que nos está siguiendo ahora. Un saludo para Ricardo. Y seguimos viendo más, a ver quién nos manda más mensajes ahora. Entonces, les decía, para el próximo programa vamos a hablar de 4 pilares para la vida de las personas, ¿sí? 4 pilares que son importantes. Vamos a hablar de 4 cosas. Una es aceptar nuestra responsabilidad. Tenemos actualmente que la gente no acepta la responsabilidad de las cosas que hace. Hace rato les comentaba,
cuando el primer hombre en la tierra comete pecado, que es Adán, él cuando Dios viene a pedirle cuentas, lo primero que dice, Dios, yo soy la víctima, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio de comer y no acepta su responsabilidad. Vamos a hablar algo de cómo aceptar nuestra responsabilidad. Y luego vamos a hablar también un poco de eh, cómo vencer este tipo de problemas. Entonces, estos 4 pilares para la vida que vamos a hablar en la próxima sesión, estoy seguro que van a cambiar mucho tu concepto de ver las cosas. Entonces, eh, vas a aprender qué es ser un líder valeroso dentro de tu casa, porque una casa que no tiene alguien que la dirija, entonces esa casa tiene la tendencia a perecer. Vamos a hablar también de que Dios tiene una recompensa mayor para nosotros. Si tú te acercas a Él, Él siempre va a recompensar tu vida. Y, y vamos a tener un buen tiempo. Vamos a hablar también en algunos de los programas siguientes de problemas que tiene el varón dentro de su corazón. Vamos a hablar problemas de las mujeres. Vamos a tener invitados. Entonces yo te invito por favor a que por favor pongas atención a este programa para, para estar viendo cosas que van a ser bastante útiles para tu vida. Yo creo que esto nos va a llevar a ser cada día mejores personas en Dios, sabiendo de que si nosotros cometemos errores, pues la Biblia dice que Jesús ya pagó por nosotros, ¿sí? Claro, no tomando esto como un pretexto para seguir nosotros cometiendo pecado y cometiendo errores, ¿sí? Haciendo las cosas mal. Eh, el concepto pecado para la gente actualmente es un concepto muy, a veces hasta rechazado, porque dicen es que tú lo estás tomando todo desde el punto de vista religioso. Pero si no la quieres llamar pecado, llámalo error, porque eso es lo que nosotros cometemos en muchas ocasiones en nuestra vida, ¿sí? Pero si yo te entrego, por ejemplo, yo como personal médico, yo te hago un procedimiento con un error, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a lograr el objetivo. Si mi objetivo en este caso, o el objetivo de Dios, era restaurar la comunión de Él conmigo, y yo cometo errores, entonces no se logra restaurar esta comunión de Dios con mi vida. Entonces, por eso te digo, la palabra error puede ser muy equivalente a la palabra pecado, ¿sí? Para las personas que no creen en Dios, ¿sí? Entonces, te vamos a estar invitando a que eh, estés siguiéndonos y si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, eh, tú puedes mandarnos un mensaje, tú puedes contactarnos a través de Antena 10 o Antena X que está transmitiendo ahora en vivo por Facebook y también uh, puedes inscribirte como un seguidor de esta página en YouTube y ahí puedes también dejarnos tus comentarios de qué cosas estás teniendo problemas y qué cosas también te gustaría que se hablara durante el programa. Y estamos a tu disposición. También te dejo mi teléfono. Si tú estás viendo en México, mi teléfono es el 811-243-6434. Te lo repito, es el 811-243-6434. Y si tú estás viendo esto desde el exterior, entonces tienes que poner más 52 1 811 243 6434. Te lo repito, más 52 1 811 243 6434. Mándanos tu comentario, mándanos tus uh, preguntas y con mucho gusto las vamos a atender. Y yo soy Jorge Hutlar, soy el doctor Jorge Hutlar, estoy para servirte. Están ahí ya mis teléfonos que ya te los di. Con toda confianza me puedes contactar en algún momento durante el día. Y si en el momento no puedo contestar, eh, te prometo que te voy a regresar la llamada si tú me marcas por teléfono. Y si tú me incluyes ahí por WhatsApp,
Entonces, en el momento en el que yo reciba tu mensaje, como te digo, igual, si tengo tiempo en ese momento, te lo contesto y si no, unos minutos, un poquito de tiempo después, te voy a contestar y estamos para servirte. Pues yo quisiera terminar este espacio con una breve oración, dándole gracias a Dios por haber podido comenzar este programa Restaura TV. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y porque tú nos has permitido hablar con este maravilloso público tuyo, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que tú les hagas entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hasta la próxima. Bendiciones. Wow.